Buenos días, queridos estudiantes. Estamos al 1 de octubre del año 2020 en la clase de Ética y Desarrollo Profesional. Como ya veníamos conversando, estamos en el tema de los orígenes de la ética, los principios universales de la misma. Para comenzar, vamos a revisar acerca de esta parte que es muy interesante, donde nos establece que tan antigua como la historia del hombre, es el más primitivo, tenía idea de lo bueno, lo justo, el deber, la virtud y justificar las acciones. En la clase anterior, como les comentaba, habíamos hablado un poco acerca de Sócrates y la antigüedad y cómo era considerada la ética clásica. Desde Sócrates, aproximadamente desde el 470 al 399 a.C., encontramos historia de los sofistas y hasta la muerte de Aristóteles en el año 322 a.C. En ese sentido, decimos que Sócrates tiene un pensamiento acerca de cómo se caracterizan en este caso, la parte de la cosmología y el interés que presenta por el hombre. Esas son como la caracterización o el punto donde encontramos entonces la médula de todo el significado de Sócrates. El pensamiento de Sócrates y los sofistas se caracteriza por su rechazo a la tradición cosmológica y un interés por el hombre. Originalmente, la palabra sofista designaba a los sabios, sopos, ambulantes de la época, que enseñaban una serie de conocimientos dialécticamente, lógicamente y de manera gramatical. Hay principios que establece también la retórica acerca de cómo se pueden reclamar los nuevos tiempos para esa época. La forma democrática del Estado, que es otra de las características muy particulares, por parte de los políticos, como se daba, hacía una crítica particular a toda la política de la época, y también tenía destrezas para disertar en público y una gran elocuencia. El discurso era la base fundamental prácticamente, y lo que en el discurso se mencionaba. Más tarde, la palabra sofista adopta un sentido peyorativo, es sinónimo de charlatán, mientras que Platón y Aristóteles contribuyeron con las críticas hacia los sofistas en la adquisición de este nuevo sentido. Por ejemplo, en el campo de Aristóteles, este define a los sofistas como aquellos que solo tienen un saber aparente, mientras que Sócrates se afana por arribar conceptos generales de validez universal, sobre todo en el campo de la moral. Los sofistas que destacan son Protágoras de Abdera, que ya también lo mencionábamos la clase pasada, cómo es la forma de su muerte y todo lo que destaca Protágoras, que mencionaba que también cada una de las personas como que tenemos una forma de pensar y que esto no siempre pues nos puede llevar a establecer elementos objetivos, sino que prácticamente de acuerdo a la forma de vivir, la realidad de cada uno es distinto, y entonces eso puede hacer que esas realidades sean objetivas desde ese punto de vista. Sin embargo, pues es desterrado de su tierra natal y ya sabemos que no se cumplen algunos de los elementos o de los aportes que él detalla. Sin embargo, a nuestros días sí vemos aspectos dentro del campo de la política y del diario vivir que sí se retoman, y por eso es que Protágoras es muy mencionado en el ámbito de la ética. Ese relativismo del que tanto mencionaba también es otra característica de Protágoras. Mientras que Sócrates en su doctrina transmite la posterioridad de los discípulos de Jenofonte y Platón. Lo que él piensa, lo que él argumenta, todo eso se transmite a dos grandes discípulos como es Jenofonte y Platón, y que Platón tiene mayor impacto a la época. Sócrates de Jenofonte es un predicador excelente, aunque algo prosaico, de una moralidad buena, de sentido común, con un marcado disgusto por las especulaciones no prácticas y la ciencia inútil.
Mientras que en el caso de Platón, veíamos particularmente las características que es un humorista y un gran filósofo, de profundas convicciones metafísicas y amplia familiaridad con las más elevadas ciencias de la época o de su tiempo. El pensamiento de Sócrates descansa en dos divisas fundamentales, que también ya las habíamos mencionado previamente. Conócete a ti mismo consiste en que cada quien encuentre su vocación, su virtud y aquello para lo que ha nacido. Solo sé que nada sé. Esta frase expresa un agnosticismo en cosmología. Las dos grandes características de los socráticos es una ética que presenta un eudemismo idealista, dado que para Sócrates el último bien es la felicidad, que solo se logra con la práctica de la virtud. Y en el caso de esta otra característica, mencionamos que la ética presenta un intelectualismo ético. Significa que la ética socrática es profundamente racionalista. Sócrates considera que el recto conocimiento de las cosas lleva al hombre a vivir moralmente. El conocimiento conlleva la virtud. Quien sabe lo que es bueno, también lo lleva a cabo. El hombre sabio es al mismo tiempo el hombre virtuoso. El vicio es ignorancia, error intelectual. Obrar mal es involuntariamente. No existe un estado del alma, dice, llamado debilidad moral. Es decir, conocer el bien y sin embargo empeñarse en hacer el mal. No puede surgir eso, no se puede dar de esa manera. Ese es como el planteamiento. ¿Qué más tenemos en esta lámina? Además de los pensamientos de Protágoras que ya veníamos mencionando, Sócrates, que tiene dos grandes discípulos, Genofonte y Platón, ahora aparece la escuela cirenaica. Fue fundada por Aristipo de Cirene, que vivió hacia el 435 a.C. y que los cirenaicos sostenían que la felicidad consiste en la serenidad del ánimo. Esta tranquilidad se obtiene por medio del dominio del hombre de sí mismo. Según los cirenaicos, la virtud se reduce al placer. Según los cirenaicos, la virtud se reduce al placer y su doctrina presenta un eudemismo hedonista, pues la felicidad última bien del hombre estriba en el logro de lo placentero. Es como el placer, el punto o la médula para esta escuela de pensamiento ético. Aristipo no se refiere a cualquier tipo de placer, sino a los placeres burdos, y ya lo vemos ahí dentro de la imagen. Y los animales rebajan al hombre. Una forma de pensar, podríamos decir, muy como contrapuestas con relación a cómo vivimos en la actualidad. Los criterios de los cirenaicos para explicar los placeres. El reposo le corresponde en el orden sensible, la indiferencia. El movimiento brusco entraña dolor. El movimiento suave, en cambio, engendra placer. Estos eran los dos grandes criterios. Por su parte, Platón nace entre el 427 y 347 a.C. Es como su aporte en todo lo que él realiza. Su verdadero nombre era Aristócles. Platón es un apodo que significa el de anchas espaldas y procedía de una familia de aristocracia. Tuvo una excelente educación, fundó la escuela de la academia y las ideas desarrolladas. Ahí tuvieron poderosa influencia en los filósofos neoplatónicos, de acuerdo a San Agustín, ya para la Edad Media. Sus obras en forma de diálogo, otra característica muy particular de Platón, que realizaba muchos diálogos. Si revisamos un texto, por ejemplo, tenemos que adentrarnos mucho en esta parte para poder comprender qué es lo que él quería transmitir, porque eran puros diálogos y diálogos y diálogos, y a partir de ello entonces hacía críticas a la política, a la vida, al hombre mismo, a cómo era ese proceso de socialización entre los hombres. La teoría de las ideas se va gestando gradualmente en el pensamiento de Platón a través de varios diálogos.
Eutifrón es un diálogo que trata de la santidad de Platón y decía que todas las cosas santas se refieren a una misma esencia, de la santidad y el banquete. Afirma en esta parte que todas las cosas bellas pueden ser bellas tan solo por participación en la belleza existente y real. El mundo, ¿cómo era concebido para Platón? El mundo de las ideas corresponde, de acuerdo a él, al auténtico y verdadero conocimiento. Eso era para él lo más importante. Este video describe cómo era la perspectiva de Platón respecto a estas ideas que él plantea. Pueden revisarlo, es un video muy interesante y que también retoma muchos elementos teóricos. La ética y la psicología platónica, ¿cómo era vista esta vinculación de estas dos grandes áreas? El hombre, de acuerdo a Platón, puede explicarse a través de una alegoría. El mito del cochero relata que se trata de un carro tirado por dos corceles alados. Uno de ellos es blanco y representa la voluntad noble y aspira al bien. En cambio, el otro es de color negro y representa los apetitos sensibles. Arrastra el carro hacia el mundo de lo sensible y de lo fenoménico. El conductor de este carro, muy singular, es la razón, es la representación de la razón, que tiene como misión controlar las dos contradicciones, los dos caballos, y hacer que el noble y que la voluntad cumplan con su cometido. Es como decir que el hombre está realmente inmerso en estas dos grandes realidades. De acuerdo a Platón, entonces el alma está formada por tres partes: la inteligencia, la voluntad y la sensibilidad. Para cada una le corresponde una virtud específica. Bien interesante estos elementos. También cree mucho en el hombre virtuoso y a partir de ello entonces cita algunas virtudes particulares, como por ejemplo la inteligencia, por ejemplo, le corresponde a la virtud llamada sabiduría o prudencia. A la voluntad le corresponde el valor y la sensibilidad, la templanza o la moderación de los apetitos en general. La armonía de estas virtudes da origen a una virtud más que se le llama justicia. Y la justicia regula el interior del hombre, lo cual no permite que ninguna de las partes del alma realice nada sin que le sea extraño ni trastorne sus funciones. Establece en el alma el orden y la concordia. Es como decir que hay un equilibrio. Pone en sus partes un acuerdo perfecto como entre los tres tonos extremos de la armonía. Ninguno de nosotros será justo ni cumplirá su deber, sino en cuanto cada una de estas partes de sí mismo cumplan su tarea. ¿Cuál es la relación que encontramos entonces entre este carro y el cochero, el caballo negro y este caballo blanco? En el cochero encontramos la razón, la representación del Estado, que es el gobernante, y también ahí están las virtudes, que en este caso serían la prudencia o la sabiduría. El caballo blanco es la parte del alma. En la parte del alma del caballo blanco encontramos la voluntad, el Estado son los guerreros y las virtudes son la fortaleza. Voluntad, guerreros y fortaleza es como la simbología en sus tres grandes partes del alma, estado y virtud que representan este caballo blanco. Y el caballo negro conforma entonces en la parte del alma los apetitos, toda esa concupiscencia que de la que hemos venido hablando, que pueden ser como, en alguna parte lo hemos dicho, como los placeres o los deleites del hombre. Los artesanos, que son los que están en la representación del Estado, los labradores, los trabajadores, y las virtudes son la templanza. Además, la ética de Aristóteles nace en Macedonia en el 384 a.C., debido a su lugar de origen, se llama a veces el Estagrita. Fue un discípulo de Platón y, bueno, a mi juicio, a mi punto de vista, según lo leído,
y lo he estudiado, considero que es el más cercano a él. Creo que siguen como la corriente estos filósofos entre Sócrates, Platón y luego Aristóteles le sigue los pasos a Platón, pero creo que hubo un vínculo todavía más fuerte entre Sócrates y Platón. Fue discípulo de Platón de Atenas durante cerca de 20 años, conoció abundantemente el pensamiento de Platón, sin embargo no estuvo de acuerdo con él. No significa que porque fue su discípulo estuvo de acuerdo con él. Sobre todo en su teoría de las ideas, su pensamiento se distinguió más por su rigor sistemático y por ello representa el período de madurez de la historia de la filosofía griega. ¿Cómo clasifica Aristóteles a las ciencias? Tienen por objeto el saber o la verdad, comprenden la matemática, la física y la teología, mientras que las ciencias prácticas, el objeto es la acción misma. Aquí se ubica precisamente la ética y además la política y la economía, que son ciencias afines. En cuanto a las ciencias poéticas, que es otra de las definiciones que hace Aristóteles a las ciencias, ¿por qué define estas ciencias? Porque son muy importantes para él en toda su argumentación. Las poéticas las define como el objeto en cuanto a la producción de obra exterior a la gente. La virtud es concebida como, en cierto modo, como hábitos constantes de obrar. Para él la virtud es una disposición a obrar de manera deliberada, consistente, en una mediedad relativa a nosotros, la cual puede estar relacionada como la determinaría el hombre más prudente. Según el hombre más prudente, entonces así va a ser definida la virtud. ¿Qué tan prudente eres? Entonces tú puedes definir bien esa virtud. Es como que tú puedes hablar de ello porque tú eres prudente. Ya para la Edad Media viene entonces la ética medieval de San Agustín, la patrística, a Nicolás de Cusa del siglo V al siglo XV, que es un periodo muy amplio en donde se extiende todo el campo, este campo de la ética. Para la modernidad, la ética del Renacimiento es la que entra en juego del siglo XV al siglo XVII. El Renacimiento es el término con el cual se identifica la revolución o amplio movimiento social, cultural, histórico y que ocurre entre el siglo XV y el siglo XVI o XVII, dividido en dos etapas principales, el Cuatrocentro y el Quincecentro. ¿Por qué es que estos siglos están aquí como que en una parte tengo una información y en la otra una información diferente? Porque no hay en realidad en esta parte de la historia que quiero que quede bien claro, que algunos textos retoman que la ética del Renacimiento estuvo ceñida. Sí, todos retoman desde el siglo XV, pero en cuanto a su terminación, difieren algunos en cuanto a que fue hasta el siglo XVII y otros la plantean que llegó hasta el siglo XVI. Esta modernidad de la ética que nos ilustra, bueno, entran varios filósofos como Kant, Hegel, Herbart y otros que dan, yo creo que aquí entran, es un misceláneo donde empiezan ya con toda esta retórica de la filosofía desde una visión moderna. La ética del siglo XI, XIX al siglo XX, también ya es la época contemporánea y es lo último casi que venimos estudiando. Bueno, hasta aquí podríamos decir que hemos revisado brevemente, no profundizaré del todo en algunos temas porque son los temas de laboratorio número 2, pero de manera general esto es lo que tenemos. Claro que iremos incorporando elementos en la medida en que vayamos estudiando otros aspectos. Cuídense mucho y pasen buen día.